Buenas tardes, vamos a empezar. Bueno, como ya sabéis, soy de Sopa de Partículas y el evento de charlas cuánticas consiste en hacer... O sea, idealmente lo que nosotros queríamos hacer era hacer una hora de charlas, haciendo charlas de 10 minutos, un poquito imitando el formato Naucas, ¿no? Que es un formato de mucho éxito. Pero bueno, normalmente, últimamente con pandemia y estos meses, pues siempre lo intentamos, pero nos sale así irregular. Y para hoy tendremos 3 charlas, ¿vale? En principio íbamos a ser 4, pero una no se pudo hacer. Entonces lo que haremos será seguir con las charlas de 10 minutos que teníamos previstas, pero las haremos un poquito más relajados. En vez de que sean 10 minutos así, serán quizá 14 y explicando lo mismo que teníamos pensado. Los temas, a pesar de que las charlas se llamen cuánticas, no siempre tienen que ver con la cuántica. Es un poco la broma que hacemos porque son charlas muy cortas, para lo que nosotros solemos hacer charlas de 1 hora y que a veces se nos va a hora y pico, pues como duran 10 minutos, pues las llamamos charlas cuánticas. Hoy, creo que, sí, hoy sé que hablaremos bastante de cuántica igualmente, así que no vamos a decepcionar a nadie. Y nada, para los que tengáis interés en la divulgación, hoy vengo corporativo de spam porque este viernes es Bezinspírase, que es un evento que también organizo, que está pensado para institutos y chavales, que si les interesa, pues para despertar vocaciones científicas. Lo haremos por streaming y es para escuelas, ¿vale? O sea, el público que vendrá, por eso es un viernes, vendrán escuelas, pero nosotros además lo emitimos por streaming para que todo el mundo lo pueda ver. Y ahí sí que es formato Naucas, en el que hacemos un montón de charlas de 10 minutos. Y nada, si os interesa, pues luego están todas subidas al canal de YouTube, así que si nos buscáis Bezinspírase, pues por allí lo podréis ver. Y con el spam acabado, sigo con el spam nuestro. Para los que no nos conozcáis, hola. Somos Sopa de Partículas, somos un grupo de divulgación, más concreto solemos hacer divulgación en física. Al principio hablábamos solo de cuántica y poco a poco pues fuimos ampliando nuestros horizontes. ¿Dígame? No se oye casi. Ah, vale, ahora subo la voz, entonces. Vale, gracias. Ahí al fondo no se me oye, pues hablo más fuerte. Eso, que somos un grupo de divulgación en general en física y física de partículas o lo que nos interesaba, y poco a poco pues hemos ido ampliando y vamos haciendo charlas, pero una de las cosas que antes hacíamos que se perdió durante la pandemia y que ahora hemos recuperado son las actividades, ¿vale? Y por ejemplo el próximo, el sábado vamos a ir ya al observatorio del Montsec a hacer allí, si el tiempo nos lo permite, iremos a hacer allí una observación por la noche y poco a poco iremos recuperando cosas como ir al CERN, que ya he mencionado en Naucas, también nos organizamos para ir a Naucas y todo ese tipo de cosas, así que si más o menos estáis atentos a las redes y a todas estas cosillas, nosotros pues vamos hablando de todo lo que hacemos y de nuevo todos los que queráis participar también, o sea, somos un grupo en el cual queremos que todo el mundo se sienta a gusto y que no solo sea cierto tipo de charlas, queremos que todo el mundo pueda subir y dar una charla y que luego la comentemos todos y que al final cualquier persona que tenga una buena idea y que le guste la ciencia y que le guste divulgar, pues puede formar parte de nosotros y hablar, vamos. Y nada, hoy nos darán 3 charlas, bueno, yo daré la primera. La primera la dará Jordi Blanca, que está por aquí, sí. Y aquí nos lo pone, bueno, es ingeniero industrial y en informática. Y nos da una charla sobre computación cuántica. Marc Majoral, que también está por aquí, también es un veterano ya de las charlas cuánticas también, es ingeniero en telecomunicaciones, creo que estás final doctoral, ¿no? También se está doctorando y bueno, nos hablará de implantes cocleares. Y yo no me he puesto, pero bueno, yo soy físico, doctor en neurociencias y os hablaré también de temas relacionados con los protones y algo, un poquito de spoiler, algo que tiene que ver con mi trabajo. Así que bueno, ya hecha la presentación, voy a empezar con mi charla. Entonces, recordad, la idea que tenemos es hacer la charla así del tirón. Luego, cuando terminemos las 3 charlas, pues subiremos aquí los 3 y tendremos tiempo para hacer preguntas, porque como iremos bien, pero que primero vamos a intentar hacerlas todas y así ya nos aseguramos que hemos hablado todos.
y después lo que sobre de tiempo pues nos quedamos aquí o nos vamos al bar o lo que sea. Vale, empiezo, ¿vale? Mi charla se titula Ecos del Spin y con este título podría ser también una canción de Héroes del Silencio, ¿no? Si Bunbury escuchase Coffee Break o algo así, pero en verdad me he copiado el título de un artículo que salió en los 50 que habla de una señal que se emite debido a un tema de alineación de spines, ¿vale? Ahora hablaré un poquito más en detalle de esto, pero esto es la típica cosa que pasa muchas veces en ciencia, que se publica un artículo que parece como muy específico, un tipo de señal que se emite en una configuración experimental determinada y que luego cambia un montón la forma que tenemos de trabajar, se abren nuevos campos y nos expande por lugares que no sabíamos que... Perdona, ¿dónde se va al bar? No lo sé. Pasa, Yo me voy también al bar. Pero bueno. Bueno, la mejor interrupción que he tenido nunca jamás y espero que si me vuelve a pasar que sea aún mejor, ¿sabes? Sí, que ya traigan ya lo que sea. Bueno, en cualquier caso, lo que os iba diciendo, que es la típica cosa que pasa muchas veces y que pasa, por ejemplo, cuando lo vemos en el acelerador de partículas, ¿no? Que la máquina de resonancia pues, sale de ideas derivadas de trabajos que se han hecho para el LHC. Esto es algo muy parecido, ¿vale? Se estaba estudiando un sistema muy concreto y por eso la charla que va a empezar un poquito abstracta y no vais a saber, os voy a ir diciendo como, y ahora hacemos esto, y ahora hacemos lo otro, y ahora vemos qué pasa si giro esto, y os va a parecer todo un poquito arbitrario, ¿vale? Pero luego prometo o quiero que compense, ¿vale? En cualquier caso, yo ya abrazo el meme, ¿vale? Y como sabéis siempre me gusta hablar un poquito del modelo estándar y hoy no iba a ser menos. En concreto, vamos a hablar del protón, ¿vale? Porque los ecos del spin es una señal que medimos para objetos que tienen spin, ¿vale? El protón es uno de ellos, ¿vale? Grosso modo, si vemos el spin como, ya sabemos que no, bueno, el protón, perdón, como un objeto que está formado por quarks, o sea, a la práctica ya sabéis que esto en verdad lo lleva la cromodinámica cuántica y la teoría cuántica de campos y todo este tipo de... Y al final esto es un sistema muy complejo que se va reiterando y al final emerge un protón, pero si lo dejamos sencillo y hablamos de que un protón en verdad está formado por 3 quarks, ¿vale? Este sistema, el protón como partícula compuesta tendrá spin, ¿vale? Tendrá spin un medio y eso quiere decir que se va a comportar como... ¿Vale? Eso ahora matizaremos, se comportará como si tuviera como si fuera un pequeño imán, ¿vale? Pero muchas veces veréis, cuando veáis que se hablan de este tipo de ideas, muchas veces veréis un montón de protones como una carga positiva girando, y eso mal, ¿vale? El protón no gira, ¿vale? El protón surge de todo ese enjambre de quarks y gluones que están ahí interactuando, pero si no queremos complicarlo mucho, y hoy no lo queremos complicar mucho, podemos entender que lo que ocurre es como si este protón fuera una carga positiva que está girando y entonces se comporta como si fuera un imán, ¿vale? ¿Por qué están aquí todo este mogollón de protones? Porque si os imagináis que tenemos un montón de protones por aquí como cargas positivas, este spin, si no hay nada que le diga hacia dónde tiene que apuntar, pues estará en equilibrio termodinámico y apuntará donde buenamente quiera, ¿vale? Es como si nosotros tiramos algo por aquí encima, pues no tiene que tener ningún orden si nosotros no le decimos que eso tenga un orden. Y como se comporta como un pequeño imán, pues si nosotros le ponemos un imán, pues se verá afectado por el campo del imán y se va a alinear con el campo de la forma que corresponda en función del spin y de cómo esté el imán distribuido, el campo y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Si nosotros tenemos un montón de protones, ¿vale? Como los veis aquí, y ponemos un campo magnético, ¿vale? Podemos tener un campo así relativamente grande y ponemos, vamos a suponer que podemos tener un conjunto de protones ahí en medio, pues todos estos se van a alinear, ¿vale? Entonces aquí
con esto podríamos tener un primer truco para obtener señal, ¿vale? Porque si nosotros tenemos los protones puestos en este sistema, todos, bueno, como los veis aquí, en verdad se alinean a favor de campo, a contracampo. Si estamos a la temperatura y las condiciones adecuadas, lo hará de las dos formas, porque puede, pero si el sistema en general pues lo tenemos en un estado todo determinado, hacia arriba hacia abajo, podríamos utilizar el truco de dejar este campo magnético apuntando y emitir un pequeño pulso de radio, ¿vale? De radiofrecuencia muy corto para que se pongan todos de costado y luego lo sueltas y miras cómo vuelven al estado basal. Ese pequeño ya truco ya nos va a servir para obtener una señal, ¿vale? Es como lo tenemos así, lo ponemos para acá y al volver al estado basal va a perturbar, técnicamente lo que va a hacer va a generar una perturbación en el campo magnético que nosotros podremos medir, ¿vale? Pero estos no son los ecos del spin, esto sería como algo más básico y que también podemos hacer y que también utilizamos, ¿vale? Y mucho, ¿vale? Se utilizan casi lo mismo que lo otro en función de las necesidades que tengamos, ¿vale? Ya luego seré más específico. En verdad he hecho un poquillo de trampa, ¿vale? Lo tenía ya previsto. Es que cuando nosotros hacemos esto de poner el campo, digamos que el protón no tiene la facilidad de que el spin se alinee totalmente, sino que como es un sistema que es dinámico y es un poco más complejo, pues termina haciendo un movimiento de precesión alrededor de este eje, ¿vale? No afecta en nada, o sea, si básicamente lo tenemos así, lo podemos apuntar hacia allí, lo podemos apuntar hacia aquí, pero vamos a ver que esto, el hecho de que esté precesando nos permite que cuando nosotros lo ponemos a apuntar hacia una dirección y dejamos que se relaje, el hecho de que no esté apuntando totalmente hacia arriba hará que tengamos un tiempo de relajación en diferentes ejes, ¿vale? Y eso nosotros, al final del día, son dos tipos de señal distintas que podremos aprovechar, ¿vale? Esto es muy parecido cuando tiramos una peonza, ¿vale? La peonza no cae y se queda estática perfecta, sino que termina estabilizándose ese momento, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí a los ecos del spin. Utilizando este pequeño truco que os he dicho de ir apuntando izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿no? Bueno, izquierda, soltar, en verdad lo que podemos hacer es, aquí veis unas figuras, ¿vale? Que hay como muchas flechas. Esto tenéis que imaginar que es como un montón de spines apuntando, o sea, no es un solo sistema que apunta aquí, sino que es como si los viéramos todos juntos en uno, veríamos eso, ¿vale? Es una forma de simplificarlo, ¿vale? Entonces, si los tenemos todos apuntando hacia arriba, los mandamos hacia un lado, los dejamos sueltos, se van a empezar a relajar en este plano. Obviamente, esto es una simplificación porque lo que hará será hacer así y empezar a subir mientras se relaja en este plano, pero no lo quiero complicar. Entonces, si los dejamos así, se van a empezar a relajar todos en este plano. Si emitimos un pulso en la otra dirección, van a seguir con su movimiento y al final, cuando se vuelvan a unir y se vuelvan a separar, van a emitir una señal. Esto se ve mejor con un videillo de la Wikipedia. Esto, primer pulso, segundo pulso 180 grados y ¡pum! ¿Vale? Ese momento de aquí es el eco y eso es el eco del spin, ¿vale? Entonces, todo este rollo, ¿para qué? ¿No? Es como, vale, o sea, me está explicando un montón de cosas y al final lo único que quieres es tener una señal. Muy bien. Esta señal lo que tiene es que este mecanismo lo podemos repetir muy rápido, ¿vale? Podemos aprovechar este eco, lo podemos producir a machete. O sea, podemos pillar un sistema y empezar a producir esto. Y nosotros de esta forma podemos medir señales de eco de forma masiva. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos un sistema que está lleno de protones y que está en una estructura, ¿vale? Añadiendo algunos pasos intermedios a lo que os acabo de decir, que implican que esto se haga en otras direcciones, ¿vale? Digamos que ese desfase se va a hacer diferente, ¿vale? No es tan sencillo al final, y ese desfase se va a hacer diferente en función de si está en una estructura o si no, ¿vale? Si en esta estructura se puede desfasar, lo hará con mayor facilidad que si no se puede desfasar, ¿vale? Entonces lo que terminaríamos viendo es que si yo aquí me pusiera a reproducir esto, ¿vale? Terminaría obteniendo que los protones están encerrados aquí y que aquí no hay señal. Aquí sí, aquí sí, aquí sí.
¿vale? Tiene que ser una estructura lo suficientemente pequeña, ¿vale? Tiene que permitir que haya protones y que más o menos estén de forma controlada. ¿Y eso en qué situación pasa? Vamos a hablar del agua. Así, cambiando de esto, no, tiene que ver, aunque no lo parezca, pero el agua, bueno, sabéis que es una molécula que está formada por oxígeno y dos hidrógenos, y que cuando tienes en grandes cantidades, lo que termina ocurriendo es que el agua no es estable del todo, ¿vale? Y solemos tener hidrógenos libres, ¿vale? Y hidróxidos, ¿no? Esta molécula de oxígeno e hidrógeno. ¿Vale? Esto ocurre cuando tenemos la típica agua, que en un vaso de agua no es 100% H2O, o sea, es un sistema dinámico y es un poco complejo, porque como las cargas están distribuidas de forma simétrica, pues empiezan a interactuar, pero bueno, al final, debido a estas pequeñas interacciones que hay, hace que esto vaya ocurriendo de forma regular. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos protones. Y si tenemos protones, ¿qué quiere decir? Pues que podemos, en un sistema que tenga agua, medir los ecos del spin. Y sabéis, un sistema que tiene muchos protones de estos libres, o sea, que tiene mucha agua y que tiene una estructura muy fina, pues el cerebro, ¿vale? Y utilizando estos trucos podemos obtener información del cerebro. Esto no es información obtenida con los ecos del spin, esto es una representación artística, pero que de Greg Dunn, que si buscáis un crack, tiene un montón de estas. Aquí podréis ver un par de estructuras, ¿vale? Que quiero que os fijéis en ellas. Estas de aquí, ¿vale? Es la sustancia gris del cerebro, que es la parte externa del cerebro. Y por aquí también hay un poquito de sustancia gris, pero al final del día lo que aquí nos ocurre es que esta estructura es tan compacta que nos es difícil hoy en día con la tecnología que tenemos de resonancia, ¿vale? Porque sí, al final todo lo que os estaba hablando eran cosas que pasan cuando tú entras en una máquina de resonancia magnética. Esto de aquí es tan compacto que no podemos aprovechar esa señal, ¿vale? Pero en cambio aquí en la sustancia blanca, ¿vale? Todo el agua que hay en este sistema se ve atrapada por esto. Y si recordáis las imágenes que os he enseñado, en las que se veían unos muros con protones, aquí pasa algo parecido. Aquí tenemos unas neuronas, un tejido muy compacto que está bañado en agua. En ese agua están esos protones libres y nosotros los podemos poner en un campo magnético, que ¿quién lo hace? La máquina de resonancia magnética. Pues vale, entonces una vez estás en la reso, empiezas a tirar pulsos a 90-180 y eso va emitiendo señal. ¿En función de qué? De la estructura que luego tiene. Pero también os he dicho que se puede hacer algo más sencillo, que es, una vez estás en el campo, haces un pulso y lo sueltas y miras qué pasa. Ese más sencillo nos permite obtener reconstrucciones del tejido, ¿vale? Y estas reconstrucciones, o sea, son reconstrucciones que se hacen a diario, o sea, esto que estáis viendo es mi cerebro y pues, si luego os gusta lo podéis imprimir, ¿vale? Y al final estos spines nos permiten pues hacer una pequeña reconstrucción de, bueno, es un poquito más grande, ¿eh? Esta escala. Esta escala porque si no vale muy caro. Entonces, pero al final nos permite ver la estructura y veis que el grado de fiabilidad que tiene es altísimo, ¿vale? La precisión que tiene esta señal nos permite hacer este tipo de reconstrucciones, ¿vale? Que son un poco, ¿vale? Estas que os he enseñado así son un poquito más de superficie, nos permiten distinguir, aquí sí, la sustancia gris de la sustancia blanca y nos permiten obtener una información que hasta hace no mucho era, o sea, esto hace 20 años que se utiliza, ¿vale? Y esto ha sido lo más puntero durante mucho tiempo y hoy en día tenemos que recurrir a información de un poquito más de complejidad y sí que la obtenemos de los ecos del spin. ¿Y qué hacemos? Si antes os he enseñado una reconstrucción artística, ahora os enseño una reconstrucción de lo que nos devuelve cuando nosotros le preguntamos a los protones que están dentro ¿dónde estás atrapado? ¿Vale? Esto no son neuronas. Estáis viendo zonas de dentro del cerebro por los cuales los protones que están desacoplados del agua pueden moverse en esa dirección. Es como si vosotros no pudierais ver una carretera, imaginaos que fuerais ciegos las carreteras. Pudierais ver el resto, pero las carreteras no las veis. Pero sí que podéis ver los coches. Entonces, mirando los coches, si os quedáis mirando, diréis, mira, yo la carretera no la veo, pero tiene que pasar por aquí, ¿vale? Pues esto es algo parecido, ¿vale? No vemos las neuronas, pero sí que vemos el agua que está por ahí atrapada. Entonces, podemos reconstruir esa trayectoria y decir, pues por esta trayectoria hay un camino.
pero no podemos decir esto, son axones, ¿vale? Que los axones es la parte esta alargada de la neurona, porque eso está en una resolución que está totalmente fuera de nuestro alcance, ¿vale? Sin embargo, esto de aquí no nos sirve tanto para sacar, o sea, si os lo enseño así, pues se ve un matojo de fibras que sí, que tienen colores, y los colores dependen de si van arriba y abajo, que son las azules, si van delante a atrás, que sería verde, o, ¿qué me falta? El rojo, que es izquierda-derecha, ¿vale? Entonces lo que sí que podemos hacer es filtrar esto un poquillo y ver estructuras, ¿vale? Estas estructuras, todas las que estáis viendo aquí, son estructuras que sabemos y que están documentadas, que tienen, bueno, desde hace mucho tiempo y que en una disección yo mismo las he visto, ¿vale? Tienen concordancia anatómica, ¿vale? Y es algo que cuando tú haces una disección, que como os digo he hecho múltiples veces, pues puedes buscar cualquiera de estas y encontrarla. Algunas que son un poco difíciles porque tienen girillos así, pero al final las vas a encontrar, ¿vale? Y si nos ponemos ya finillos, pues esto, insisto que esto sigue siendo una reconstrucción de mi cerebro, de lo que habéis visto antes, entonces es curioso cuando tú puedes ver las estructuras de tu cerebro encargadas del lenguaje, ¿vale? A mí aquí me sorprendió un poco ver la cantidad de cerebro que ocupa el lenguaje, porque es una cantidad bastante vasta. Pero al final, y es una pequeña simplificación, porque en verdad hay muchas más estructuras que intervienen en el lenguaje, pero aquí os estaría mostrando las primarias, ¿vale? Después habría otras de asociación y un montón, porque al final el lenguaje también tiene conexiones motoras para moverte para producirlo, y al final es muchísimo más complejo que yo os enseñe esto y que os diga, aquí, ahí lo lleváis. Aquí, por ejemplo, esto a mí me parece bastante interesante. Estas son las radiaciones ópticas. Nuestros ojos se conectan al tálamo, a un núcleo del tálamo, y una vez se conectan ahí, ya las fibras ya son de sustancia blanca, ¿vale? Entonces, aquí lo que veis son la zona del núcleo geniculado, y esto es sustancia blanca que se conecta al occipital. Y aquí es donde sí que se procesa la señal visual primaria. Aquí es donde pasan las primeras cosas. ¿Vale? Para los que os gusta el Machine Learning, ¿no? Sería como las primeras identificaciones de historias. Esto de aquí serían las fibras motoras, ¿vale? Aquí hay una zona de relevo, ¿no? Todo el cuerpo es un cable que se conecta al tálamo y el tálamo dice esto para allá, ¿vale? Y aquí son en verdad las motoras se abren un poquito, ¿vale? Porque es como que el músculo motor es como un abanico así, ¿vale? Entonces muchas veces lo veréis representado con las diferentes regiones, pero al final del día nosotros lo que tenemos es una reconstrucción de este tipo. Por último, las auditivas, porque estas también me gustan. Y estas hasta hace un tiempo eran difíciles de reconstruir, así que me gusta que ahora se hace todo solo casi. Y nada, una cosa más. También podríamos no suponer que sabemos todo eso, como os estaba enseñando estas estructuras, estas no sé qué, y vamos a tomar este bulto, vamos a separarlo en partes, ¿no? Decimos, mira, yo voy a separar el córtex en 100 partes y voy a mirar cuántas fibras conectan cada nodo, ¿vale? Y con eso tendríamos una figura de esta naturaleza. ¿Vale? Y esto sí que es una red de conectividad. Esto se parece mucho a un mapa de metro, entre muchas comillas, ¿no? Pero al final lo que tenemos son una serie de nodos que están en el cerebro y una serie de conexiones que conectan cada uno de estos nodos. Y nosotros, sin saber, o sea, sin asumir nada de lo que os he dicho antes, podríamos hablar de cómo de bien conectado está esta red, cuál es la eficiencia de esta red, comparada con otras redes que tenemos, que sabemos trabajar con ellas. Y me gusta mirar esta imagen muchas veces, porque habréis visto muchas veces también lo de... me lo voy a inventar porque nunca sé cuál es cuál, pero lo del hemisferio izquierdo es el arte, el derecho son las matemáticas. Y entonces ves esto y no sabes muy bien cuál es cuál. ¿Sabes? Porque al final está todo tan interconectado que es como, no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, seguramente yo no tendría trabajo. Y seguramente, bueno, pero porque sería una ameba o algo así. O sea, al final todo es mucho más complicado, ¿vale? Y no se puede simplificar tanto. Entonces, como nos sobraba algo de tiempo de lo que hemos dicho, otro truco que se puede hacer con la RESO, ¿vale? Con esto ya acabaré, es medir el nivel de oxígeno. Habréis visto muchos mapas de activación cerebral y ese tipo de cosas. Se utiliza un truco muy parecido. Se mira el nivel de oxígeno que tienes y se te pone a hacer una actividad. ¿Vale? Entonces, ponte a leer. Entonces te pones a leer y ya, no leas. Ahora ponte a leer. Entonces, si tú estás mirando los niveles de oxígeno, verás que hay algunas regiones que aumentan.
Esas regiones son regiones que en esa parte del cerebro hay un aumento metabólico debido a que las estás utilizando para hacer esa tarea. No es que el cerebro esté consumiendo oxígeno para hacer esa tarea, pero sí que tiene que irrigar más esa región para que pueda hacerla. Entonces podemos saber, haciendo este truco, qué regiones están involucradas en cada tarea, entre comillas, ¿eh? Luego el diseño de la tarea es harto complejo y muchas veces vemos cosas que no esperamos ver, ¿vale? Como siempre no es tan sencillo, pero sí que nos permite un poco ir explorando ese tipo de cosas y quitar también del mito popular de que el cerebro solo se utiliza al 10% y todas esas cosas, porque al final, haciendo este tipo de tareas, ves activación en todas partes. Lo que pasa es que el cerebro, o sea, es como si yo le hago una foto, os hago una foto conduciendo, os voy a decir, solo utilizas un tercio del coche, porque estás acelerando. Y dices, no hombre, que ahora toca acelerar. Cuando toca frenar utilizo otro tercio. Cuando toca cambiar de marcha utilizo el otro. Entonces al final, si vamos repitiendo esto, al final lo que te encuentras es que todas las partes se van utilizando, pero con una determinada estructura, con una determinada coherencia, y que al final eso no, son todo patrañas. Y hasta aquí la primera charla. Con esto voy a dar paso a Marc. Durant molts segles, a través de la història de la humanitat, la gent ha cregut que l'única manera que existiria per recuperar, ni que sigui parcialment l'oïda, a persones amb un problema o amb una deficiència auditiva profunda seria un miracle. Però una sèrie d'experiments i invencions durant el segle XX van demostrar que a través de l'estimulació elèctrica al nervi auditiu es podia lograr que les persones comprenessin els sons i poguessin sentir. Aquests experiments es van anar perfeccionant i es van anar millorant les invencions fins que d'això en va sortir el que avui en dia es coneixen com a implants coclears. Els implants coclears són aparells molt interessants perquè són dels pocs aparells que tenim avui en dia on l'electrònica es comunica directament amb una part del sistema nerviós humà, en aquest cas el nervi auditiu. I avui us explicaré què són i com funcionen. Un implant coclear és un dispositiu electrònic que el que fa bàsicament és restaurar parcialment l'oïda a persones amb una deficiència auditiva severa. Per fer això, el que fa és, el sistema implant coclear és escoltar el so ambiental i traduir aquest so a una sèrie de polsos elèctrics que estimulen el sistema nerviós auditiu de forma que, de forma natural, aquests impulsos elèctrics viatgen cap al cervell i la persona té la sensació subjectiva de què hi està sentint, que està sentint la veu del que algú parla o que està sentint un so ambiental. Per lograr aquesta proesa, l'implant té bàsicament dues parts, una part externa i una part interna. La part externa, aquí podem veure una foto, que seria la part aquesta de la dreta, és una part que es porta normalment penjant a l'orella, com si fos una ajuda auditiva clàssica, que el que fa és captar el so ambiental, però sobretot el so de davant normalment es fa amb beamforming, perquè la persona el que vol sentir és la gent que té al davant i no la gent que té al costat, o no tant. Doncs la part externa capta aquest so i el que fa és processar aquest so i informar l'implant intern a temps real de com ha d'estimular el nervi auditiu per tal que la persona tingui la sensació subjectiva de que hi està escoltant, de que està sentint el so. I després hi ha la part interna, que és aquesta d'aquí, que seria l'implant. Això el que es fa és, amb una operació quirúrgica, es posa sota la pell, a darrere l'orella, i aquests elèctrodes es posen a dintre el cargol de l'orella. Llavors l'implant és el que rep la informació a temps real de la part externa de com ha de ser l'estimulació en el nervi auditiu per tal de reproduir el so el més semblant possible a com ho faria una orella que funcionés de forma normal i simplement genera unes petites impulsions elèctriques en els elèctrodes que fan que la persona tingui la sensació almenys de sentir-hi parcialment, de que l'oïda està parcialment restaurada.
Llavors, més en detall, un implant coclear, la part externa té el que estava comentant, un micròfon per captar el so ambiental, un processador de veu que el que fa és digitalitzar aquest so i fer una sèrie d'algoritmes de processament digital a temps real per fer que, per determinar quins elèctrodes s'estimulen en cada moment. La part externa també té un petit transmissor per a transmetre aquesta informació cap a l'implant intern via una bobina inductiva, que ara veurem, i l'implant intern té un receptor que rep aquesta informació i el xip de l'implant decodifica aquestes comandes d'estimulació i genera l'estimulació en el nervi auditiu. Cal tenir present que un implant coclear és un aparell molt diferent d'una ajuda auditiva clàssica. Una ajuda auditiva clàssica el que fa és amplificar el so per tal que la persona hi senti fent servir l'orella d'una forma, diguem-ne, natural o per fer que la persona hi senti més fàcilment. Els implants coclears el que fan és anar més enllà de l'orella i estimular directament el nervi auditiu que connecta el cervell amb l'orella. Llavors, per entendre com funcionen amb més detall els implants coclears, cal entendre primer com funciona una oïda humana. Aquí tenim un esquema d'una oïda humana. Hi ha bàsicament tres parts, la part d'oïda externa, oïda mitjana i oïda interna. Llavors, què passa? Quan hi ha so ambiental, el so arriba pel canal de l'orella, arriba fins al timpà. El timpà, que és aquesta membrana d'aquí, es posa a vibrar amb les ones sonores, les ones sonores fan vibrar el tímpan. Llavors, aquesta vibració genera que uns ossets molt petits que hi ha aquí a l'oïda mitjana també vibrin, i la vibració d'aquests petits ossets fa que també vibri un fluid que hi ha a dintre el cargol de l'orella, que és aquesta part d'aquí. Llavors, amb aquesta vibració d'aquest fluid, hi ha unes cèl·lules que estan en la superfície del cargol de l'orella que detecten aquesta vibració i generen uns petits polsos elèctrics en el nervi auditiu que arriba fins al cargol de l'orella. I de forma natural, el nervi auditiu envia aquestes impulsions elèctriques cap al cervell i el cervell té la sensació, la persona té la sensació subjectiva de que hi està sentint, que està sentint sons o està sentint gent que parla. Per entendre com l'oïda humana codifica el so, o diguem-ne millor dit, el cervell codifica el so, això seria un diagrama de lo que seria el cargol de l'orella, que és aquesta peça d'aquí. Llavors, el cargol el que té és, a dintre té un fluid que s'excita amb les vibracions produïdes pel so i al voltant del cargol de l'orella hi ha una detecció d'aquestes vibracions on depèn dels tons que la persona senti o les freqüències que la persona senti en un moment donat, es generarà una estimulació en una part o una altra del cargol de l'orella. És a dir, el cargol de l'orella actua com un analitzador d'espectres. Hem de pensar que el so que sentim en tot moment es pot descomposar sempre amb una suma de tons diferents, des de tons aguts fins a tons greus. Llavors, depenent dels tons presents en el so que estem sentint en un moment donat, s'estimularan parts diferents del cargol. Per exemple, si sentim un to molt agut, doncs s'estimularan freqüències molt agudes, que és la part del cargol que està, diguem-ne, més cap en fora. Si sentim un to molt greu, s'estimularan parts més internes del cargol de l'orella que corresponen a freqüències més baixes. I la suma de tons que estem sentint en cada moment genera tota una sèrie d'estimulacions simultànies al voltant del cargol que fan que el nervi auditiu que està connectat a tota aquesta zona del cargol de l'orella generi polsos elèctrics en diferents parts, això fa que generin polsos elèctrics en diferents parts del nervi auditiu que està connectat al voltant de tot el cargol de l'orella, de forma que quan el cervell rep aquests polsos elèctrics, aquesta informació determina què és so, ho entén en forma de so. Llavors, per el cas d'una persona que tingui una pèrdua auditiva o pèrdua d'audició profunda, l'implant coclear el que fa és restaurar parcialment aquesta capacitat de sentir-hi. Llavors aquí tenim dues figures. La figura externa, la figura aquesta a la dreta ressalta el que és la part externa de l'implant coclear i aquesta ressalta la part interna, que seria l'implant amb els elèctrodes
posats a dintre el cargol de l'orella. Llavors, quan el so arriba, quan hi ha so, aquesta peça que tenim penjant de l'orella, aquesta peça que és el processador de so extern, el que fa és, a través d'uns micròfons que té aquesta peça rep el so, la processa a dintre un xip que té aquí dintre, i llavors el xip, com deia, tradueix aquest so a temps real a unes comandes d'estimulació per l'implant, on li va dir ara estimula aquest elèctrode amb aquesta intensitat i d'aquesta forma per reproduir de la forma més semblant possible que oferia una orella la informació del so ambiental que hi ha en aquest moment. Llavors aquesta informació s'envia a través d'una bobina inductiva cap a l'implant intern. Això hem de pensar que no està connectat, és a dir, l'implant es posa en una operació quirúrgica i després es tanca la ferida i per fora no es veu. I aquesta peça externa es pot posar, es pot treure. Aquesta bobina s'aguanta perquè la bobina té un imant i al col·locar-la aquí amb l'implant es queda aguantat i d'aquesta forma, amb unes piles que hi ha a dintre l'ajuda, diguem, de la part de l'implant que és externa, es pot alimentar l'implant d'energia i a més es poden transmetre les comandes d'estimulació perquè l'implant reprodueixi el so, perquè l'implant estimuli el nervi auditiu de forma que reprodueixi el so ambiental. Llavors, un cop aquestes comandes d'estimulació s'envien de forma inductiva cap a l'implant intern, aquí ja tenim l'implant intern, aquí dintre hi ha un xip que rep aquestes comandes, el xip està alimentat per l'energia que li proporciona aquesta bobina externa i el xip el que fa és, a temps real, va estimulant els electrodes que hi ha posats a dintre el cargol de l'orella. Normalment, com deia abans, els electrodes corresponen a freqüències diferents, és a dir, si sentim tons molt aguts, s'estimulen electrodes més externs dintre del cargol i si sentim tons més greus, s'estimulen electrodes més interns. Llavors el que fa bàsicament el processador de so és analitzar el so que arriba, fer una descomposició freqüencial i en cada moment anar dient a l'implant estimula aquests electrodes, aquests, i de forma que amb aquesta estimulació generen uns polsos elèctrics aquí al nervi auditiu, que el nervi auditiu porta directament al cervell de forma natural i la persona té la sensació de sentir-hi, encara que l'orella no li funcioni bé. També cal tenir present que l'audició que proporciona un implant coclear no és la mateixa exactament que una audició natural, perquè hi ha un número limitat d'electrodes, un número limitat de freqüències que es poden reproduir i una sèrie de motius que això fa que una persona amb un implant coclear requereixi un temps d'aprenentatge per aprendre a identificar els sons. Tot i així, els implants coclears permeten a molta gent avui en dia de entendre els sons que els hi arriben, parlar amb les persones sense haver de llegir els llavis o inclús parlar per telèfon, cosa que no podrien fer, per exemple, amb una ajuda auditiva. Això són dues fotos d'una persona, en aquest cas dues persones fent servir implants coclears. Aquesta és la part externa que deia, el processador de so, i això és la bobina inductiva que envia les comandes d'estimulació i dona energia a l'implant. Això es posa i es treu quan vols, vull dir, és una peça totalment externa i es posa... La persona ho posa quan ho necessita i si s'ha de dutxar, doncs s'ho treu i es dutxa o se'n va a dormir i s'ho treu. Hem de pensar que aquests, com deia abans, aquests sistemes han evolucionat al llarg de la història i abans no eren tan petits, no eren aparells petits que es pengen de l'orella i que són més aviat còmodes o poden ser més o menys còmodes. Això, per exemple, és un processador de veu de fa uns anys i en aquest cas les persones que tenien un implant havien de fer servir una mena de Wallman i els micròfons estaven en aquest aparell i tot era més gros i pesava més. Vull dir que són una sèrie de productes que s'han anat millorant molt amb els anys. Quan una persona li posen un implant coclear, al cap d'uns dies o d'unes setmanes ha d'anar a una sessió d'activació. Perquè llavors aquesta sessió el que fa és activar l'implant per primera vegada i llavors la persona és el primer dia que hi sent. Per reproduir el so, no de la mateixa manera, però de la manera més semblant de la manera que oferia l'orella, hi ha diversos algoritmes
I a més els algoritmes són configurables perquè es poden estimular els electrodes amb ordres diferents, es pot fer amb uns polsos elèctrics d'una determinada manera o d'una altra, i hi ha gent que li va millor d'una manera o hi ha gent que li va millor d'una altra. Llavors, normalment, en una sessió d'activació el que es fa és configurar aquests algoritmes, seleccionar l'algoritme que funciona millor per cada persona i ajustar-ho perquè la persona obtingui el màxim benefici d'un implant coclear. Hi ha uns vídeos a internet molt emocionants de sessions d'activació on la gent que li han posat un implant coclear i sent per primera vegada i realment molta gent es posa a plorar i és una cosa emocionant. I només afegir una petita ressenya històrica de com s'han anat desenvolupant els implants coclears. El dia 25 de febrer es considera el dia de l'implant coclear perquè és un dia que va tenir lloc un esdeveniment el 1957 que es considera important, en el qual uns metges francesos van demostrar que amb un fil de coure insertat en l'oïda interna, amb una estimulació elèctrica, es podia aconseguir que una persona sentís el ritme del llenguatge. Una persona que no hi podia sentir d'una altra forma. Després de les dècades 60 i 70, tota aquesta sèrie d'investigacions van tenir un gran impuls i sobretot a Europa, Estats Units i Austràlia. I, per exemple, el 1978, un doctor que es deia Clark, de la Universitat de Melbourne, va implantar un pacient amb el primer implant multicanal, és a dir, amb múltiples electrodes, de forma que l'implant podia reproduir diferents tons, diferents tonalitats a dintre l'orella. I en l'actualitat ja hi ha milers de persones que porten implants coclears. És una cosa que es diagnostica si algú va al metge i té un problema d'oïda i es pot beneficiar d'un implant coclear, això es diagnostica i a aquesta persona se li pot posar un implant. Vamos ahora a hablar un poco de computación cuántica. ¿Se me oye bien? Porque yo de natural hablo flojito, o sea que si elevo la voz, ¿no? Vale, intentaré esforzarme, pero si no me vais haciendo... Bueno, pues la computación cuántica un poco es un rum. Yo cuando empecé a estudiar ya se hablaba de computación cuántica, pero en 40 años no se ha visto, bueno, oremos que sí, ¿no? Queremos que se ha materializado, pero la cosa no ha tenido el éxito, el tremendo éxito que ha tenido la computación clásica, que de alguna manera ha dado un salto impresionante que nos ha traído pues a la tecnología actual. Y de hecho lo que queremos hacer con la computación cuántica, uno de los temas, es que estamos empezando a ver ya los límites de la computación cuántica, en tanto que podemos de alguna manera idealizar en un ordenador clásico pues moléculas de 40 a 50 electrones que están combinando y no somos capaces de llegar más allá. También tenemos problemas de meter en un procesador más cantidad de transistores para poder fabricar los procesadores y estamos en el límite, lo veremos ahora. Eso hace que la computación cuántica tenga un peso y realmente pues incluso sea un tema importante entre China, Estados Unidos, pues como la tecnología, como el 5G y todo esto. Entonces vamos a hacer un poco una entrada a lo que sería la computación cuántica, empezando desde lo más sencillito y haciendo un poquito repaso histórico de cuál es el funcionamiento y para qué sirve y para qué no sirve la computación cuántica. ¿Vale? Porque no es un sustitutivo, sino es un complemento o es algo que lo va a reemplazar o qué es lo que será, no se sabe. Como hace 40 años no se sabía ni siquiera que la clásica, que eran aquellos grandes ordenadores que estaban
en bancos, en compañías de seguros y no los tenía nadie más, pues con aquellos computadores lógicos pues funcionaban y no se sabían pues que iban a llegar a los móviles actuales y a lo que tenemos en la actualidad. Bueno, no empezaré por presentarme. Soy Jordi Blanca y en esta dirección de correo pues me podéis localizar y contactar y hacer cualquier pregunta o lo que queráis sobre la presentación. Empezaremos un poco por comparar la clásica con la cuántica. De hecho, lo que intenta es aprovecharse de los procesos cuánticos para generar otra manera, para hacer de otra manera las cosas que hace la mecánica clásica. Eso ya, como sabemos, la mecánica clásica trabaja con partículas macroscópicas, leyes de Newton, leyes de Maxwell, que de alguna manera son las que empezaron a proyectar los sistemas ya para empezar a trabajar con la cuántica y se empezó a hablar ya de ecuaciones de onda. Pero estas ecuaciones aquí, de alguna manera, serían las que tratarían los ordenadores clásicos, ¿vale? Tal como funciona. Los ordenadores cuánticos tratan, más que microscópicas, son partículas atómicas o subatómicas, moleculares, digamos del orden de las moléculas. Se basan en los principios básicos de la cuántica, la cuantización de Planck, la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y sobre todo dos propiedades que son las que va a aprovechar la computación, que es la superposición y el entrelazamiento. ¿Vale? El entrelazamiento era algo que ponía muy nervioso a Einstein y es una de las cosas que aprovecha de gran manera pues la mecánica cuántica. Yendo con la similitud, el bit, que corresponde a la parte clásica, es la unidad básica de información y sería el equivalente a tener una moneda en una mesa, que puede estar en dos estados, en cara o puede estar en cruz, y no tiene más alternativa. La moneda sería un bit. O bien, una corriente eléctrica, pasa corriente, hay un voltaje o no hay un voltaje, un campo magnético, cualquier cosa que sea sí o no, ¿vale? Cara o cruz. Y para saber el estado es muy sencillo, se mira cómo está, esta cara se mira y esta cara, y allá se queda, ahí no varía, y aquí está y este es el estado. Para tener más estados, pues podemos utilizar dos monedas, o tres o cuatro. Entonces esto va linealmente. Si quiero tener, necesito dos monedas y lo puedo tener en cuatro estados y solamente en estos cuatro. Pero solamente tendré uno. Es decir, cuando tires las dos monedas en la mesa, tendré cara a cara o cara a cruz o lo que haya salido. En la mesa solamente tendré uno de estos estados. Si quiero tres, necesitaré tres. Y cuatro, y si necesito 1000, pues necesitaría 1000 monedas para tener, porque siempre me quedarían en una posición. El qubit, que es el bit cuántico. El qubit, la representación es una moneda al aire, ¿vale? Un bit cuántico es también una moneda, pero no que está en la mesa, sino que está en el aire, está dando vueltas. Y esto sería, en el caso de una moneda, pues sería un estado muy determinado, porque la moneda puede ser perfecta y ser equiprobable, o sea que la mitad de las veces salga cara o salga cruz, o puedo tener un juego de monedas trucadas que me den todos los estados posibles. Es decir, pues que el 70% de las veces me salga cara y el 30% cruz, o cualquier porcentaje que me salga en
que pueda tener. Entonces, los estados básicos que podíamos tener es decir, mira, tengo una moneda que siempre sale cara. Tires como la tires, siempre va a salir cara. ¿Vale? Una moneda muy bien trucada. Y la otra que sea un estado siempre cruz. Por ejemplo, que le llamaremos con un 1. Pero además tengo todos los estados intermedios. Quiere decir que salga un tanto por ciento de veces cara y un tanto por ciento de veces cruz. Y eso sería un qubit. Entonces el qubit, cuando está en el aire, ya no tiene solamente puede ser cara o cruz. ¿Vale? Son dos parámetros, un tanto por ciento de que sea cara y un tanto por ciento de que sea cruz. ¿Vale? Si este es el 100%, pues sería un estado básico. Si este es el 100%, este sería un básico. Y si fuera una combinación distinta, pues sería un estado posible. Tendríamos estos dos parámetros. Eso se representa vectorialmente, o sea, estos se representan como vectores. Todo esto está, como la mecánica cuántica, representado en espacios de Hilbert que forman una base de los números complejos en dos dimensiones. ¿Vale? Se representa, o sea, no solo es el tanto por ciento, de decir el 20% por arriba y el 80% por abajo, sino que puede ser un 20 y un 80, pero este 80 podía ser un número negativo, ¿vale? O podría ser un número imaginario. La condición es que este alfa al cuadrado más este alfa al cuadrado, los dos me tienen que dar 1. ¿Vale? Por eso, aunque sean negativos, al elevarlos al cuadrado, o aunque sean imaginarios, al elevarlos al cuadrado, pues siempre van a salir nos va a salir un número real. Y ese número real tiene que ser 1, porque no deja de ser una probabilidad. El tirar las monedas siempre va a ser una probabilidad. Y cuando se tira, va a quedar en un 70 o un 80, ni un número negativo ni un número complejo. Aquí sí que cuando observamos el qubit colapsa, y aunque esté en un estado intermedio que llamamos de superposición, esa es una de las propiedades de las que definíamos, va a colapsar a cualquiera de los estados básicos en función de la amplitud de probabilidad que tenga el componente. ¿Se ha pasado? Bueno, eso sería el qubit, ¿vale? El qubit lo definimos como la moneda que está en el aire, que no tiene, cuando está en la mesa que ya ha caído, no solo tiene un estado, sino que este tiene dos, pero si tuviera dos qubits, bueno, ahora lo tenemos aquí. Vale, si tuviera dos qubits, pues entonces la probabilidad es de que uno salga cara y el otro cara, uno cara y el otro cruz. Los estados básicos ahora serían 4, ¿vale? Serían cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Entonces nos está aumentando en una proporción que se eleva al cuadrado. 2 daba 2, 3 daba 3, aquí da 2 a la n. 1 nos da 2 parámetros de estos, porque cuando colapse, antes de colapsar, pues estarán con unos valores determinados cada uno de estos cuatro parámetros. Además hay una propiedad más que tienen algunos de estos que puede quedar en algunos de estos estados. Por ejemplo, si queda en el 0, 0 y el 1, 1, y estos dos son nulos, se queda un estado de entrelazamiento. Eso quiere decir que cuando le pase algo a un qubit,
al otro le va a pasar lo mismo o lo opuesto, según cómo estén definidos. Pero uno está ligado al otro. El contenido del uno está determinado por lo que le pase al otro. ¿Vale? Esas son propiedades de la cuántica que son así y que no se pueden cambiar, y lo que vamos a intentar hacer es aprovecharlos. Vale. Una vez ya definidos los qubits, lo interesante va a ser cómo podemos tener los qubits y cómo vamos a poder manejarlos, cómo vamos a poder trabajarlos todos ellos, porque los qubits tienen una propiedad que es la de coherencia, sobre todo cuando están en exoposición. Estado idílico dura muy poco, ¿vale? Según la tecnología puede durar unos segundos o incluso milisegundos en ordenadores como los que veremos más adelante. Pero la base sería tener unos qubits, o sea, unos elementos que tengan estas características. Ahora veremos unas puertas para poderlos manejarlos y tratarlos y manipularlos en todos sentidos, y cuando lo tengamos en un estado que nos permita tener un algoritmo, entonces sí, hacerlos decaer todos a su estado básico y que eso nos dé una información. Que eso de alguna manera todos estos componentes que hemos llegado aquí nos signifiquen algo, pues nos den una factorización de un número primo, de dos números primos multiplicados. Es encontrar ya los algoritmos y las propiedades. El siguiente paso son las puertas lógicas, ¿vale? Ya tenemos los qubits, de alguna manera, que son esos elementos que nos brinda la naturaleza, pero que necesitamos unas condiciones muy especiales para conseguirlas. Y vamos a ver cómo se manipulan. Vamos a volver otra vez a la computación clásica. Esta es cómo se manejan en computación clásica, cómo se manipulan los bits, con puertas lógicas, con puertas AND, con puertas NAND, OR. ¿Qué hacen? Que tienen un bit, entra un bit y sale algo. Entonces aquí hemos hecho pues con silicio, ¿vale? Con aquello de allá, con transistores, pues un circuito que si aquí le entra un 1 y le entra un 1, pues sale un 0. ¿Vale? Esta es una puerta NAND, pues esta de aquí, o le entra. Las puertas son las que nos permiten manipular los qubits para que hagan cosas y para que nos den el resultado que nosotros esperamos de ellos. Bueno, aquí os presento la ley de Moore, una gráfica de uno de los problemas que se nos avecinan. Yo creo que no a los usuarios, pero sí los supercomputadores que existen en el mundo, como el de Barcelona, utilizan procesadores que tienen muchísimos millones de transistores para que no integrados en un solo circuito, y la progresión es que cada 2 años se duplica la velocidad. ¿Vale? Eso, aunque es lineal, esta escala es logarítmica. ¿Vale? Esto es totalmente exponencial. Entonces ya estamos, esto es del 2021, estamos por aquí arriba. 2020. Estamos a 5 nanómetros. En un transistor somos capaces de colocarlo en 5 nanómetros. Un átomo de silicio mide 0,24. Entonces, para duplicar, para poder llegar a las siguientes generaciones, se espera el 2022
3 nanómetros, 2024, 2. Con 5 moléculas de silicio, o sea, haríamos un transistor con 5 moléculas de silicio. ¿Vale? Y eso ya es llegar. Resulta que ya se producen unos efectos cuánticos, un efecto túnel, que hace que los transistores ya no funcionen. Entonces eso es un problema, porque así no podremos seguir haciendo transistores. O los haremos cuánticos o los haremos de lo que sea, pero aquí por lo menos los grandes supercomputadores, los nuestros, no tienen todavía esta densidad de tratamiento. Pero los grandes supercomputadores, donde se están haciendo todas las mediciones de nuevas medicinas, nuevos materiales y todo esto, ya no van a poder seguir evolucionando. Bueno, las puertas cuánticas. Ahora el siguiente reto para la tecnología cuántica, para la computación, una es tener los qubits, fabricarlos. Un qubit es tener un electrón o un átomo con el spin para arriba o el spin para abajo aislado y que nadie le moleste. Y definir una puerta pues es parecido a lo mismo que definir una puerta lógica. Lo que pasa es que hay que definir su efecto sobre los estados básicos. Por ejemplo, queremos hacer una puerta NOR, NOT, una que si entra un 0 sale un 1 y si entra un 1 salga un 0, ¿vale? Que invierta lo que está, la señal que está entrando. ¿Cómo tendría que comportarse la puerta cuántica? Si quisiéramos una puerta NOT, pues exactamente igual. Si estamos en el estado 0, que nos deje un estado 1, y si estamos en el 1, que nos deje el estado 0. Pero además nos tiene que invertir todos los estados intermedios. O sea que si está a un 70% del estado 1 y a un 30% del estado 0 y 1, o sea, están a un 70-30, nos lo tiene que dejar a un 30-70. Y si está a un 50-50, nos lo tiene que dejar al 50-50. Lo tiene que invertir. Esa es la principal diferencia sobre las puertas lógicas. Allá solamente se miran los estados finales. Hay que mirar exactamente toda la combinación. Es una combinación de C2 de los estados. Además, los estados cuánticos tienen que ser bueno, como es una transformación lineal, en lugar de ser una tabla de la verdad, las puertas, en lugar de leerse como una tabla de verdad, como en el caso de las puertas lógicas, ¿vale? En este caso la tabla es muy sencillita, es decir, estas son las entradas y estas son las salidas. Y te las vas a aprender de memoria, o definirlas o hacerlas. ¿Vale? Además le hemos puesto nombres pues, para que no sean sencillitos de saber. Las puertas cuánticas, para definirlas tenemos que definir una matriz. Una matriz que tenga tantas entradas como que sea de 2 por 2 en el caso de que sea un qubit. Y además nos tiene que devolver algo que tenga las mismas propiedades, que es que la suma de los cuadrados de las alfas a la salida pues sean 1, ¿vale? Porque la probabilidad a la salida de la puerta tiene que continuar siendo un 1%. Si en una puerta NOT era un 30-70, nos tiene que devolver un 70-30, ¿vale? Eso se consigue siempre que las matrices sean unitarias de determinante más menos 1. Vale, y cuando utilizamos las puertas cuánticas no estamos midiendo, porque en el momento que medimos, entonces ya colapsamos y ya se acaba toda la transformación, ya se acaba toda esa navegación, manipulación que queremos hacer, la perdemos. Por lo tanto, no sabemos cómo está.
Lo sabemos porque le aplicamos las fórmulas cuando hacemos el algoritmo, cuando hacemos lo que sea, pero no lo vemos hasta que hagamos la medición final. Estas son algunas puertas. Esta es la puerta cuántica, este es el NOT, el que hemos visto, y esta sería su matriz de conversión. Esto si lo multiplicamos por 0,1, nos dará un 1,0. Si lo multiplicamos por el 0,1, nos dará el 1,0. Y si lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 0,5 por la raíz cuadrada de 0,5, ¿vale? 0,5 raíz cuadrada, porque luego ese número se tiene que elevar al cuadrado. Un 50%, si le ponemos aquí una superposición que sea equiprobable, o sea que toda la mitad de veces sea cara, la mitad de veces sea cruz, el alfa valdría raíz cuadrada de 0,5. El de arriba y el de abajo. Entonces raíz cuadrada de 0,5, raíz cuadrada de 0,5, los dos se elevan al cuadrado y se suma y nos continúan dando 1. Bueno, esto es un NOT, y si lo metemos en una esfera de este tipo, pues equivale a ponerlo desde arriba a abajo, o si está en una posición, llevarlo al otro, ¿vale? Si esto se lleva, se traslada a la esfera y nos va dando todas las combinaciones. Bueno, hay muchas puertas que nos hacen diferentes rotaciones, una que te cambia el signo del segundo, otra que los va cambiando, y esta es una de las más importantes, la puerta de Hadamard. Esto lo que hace es que si entra un estado cero, ¿vale?, que es con el que comienzan, con el que se inicializa el ordenador cuántico, lo convierte a un estado 0,5, raíz cuadrada de 0,5, raíz cuadrada de 0,5. Ya los ponen en una superposición, ya abandonan el estado básico. Ya están como empieza el juego, ¿no? y empiezan a tratarlos. Vale, y con esas puertas pues los vamos manipulando y los vamos trabajando. Bueno, esto sería una representación matemática de cómo sería. Y eso sería un circuito cuántico. Esto sería lo que actualmente sería un programa. Es un programa en una máquina de IBM a la que podemos entrar todos, que tiene 5 qubits, y le podemos ir poniendo las puertas que queremos. Una Hadamard, una puerta S, este es un NOT condicionado. ¿Vale? Es un NOT que invierte solo en el caso de que aquí pase un 1. Y estos de aquí pues ya serían los medidores. Y esto sería un programa. Y sería el software, de alguna manera, de la computación cuántica. Y de aquí han salido varios algoritmos con estas puertas y con otras bastantes más complejas, pues para hacer lo que conocemos, pues las búsquedas en archivos no indexados y lo que iremos viendo. Inconveniente, bueno, después de tener el circuito, después ya nos quedaría el inconveniente, o uno de los inconvenientes de los ordenadores, sobre todo de los de Google y los de IBM, que tienen que trabajar a temperaturas muy próximas al cero absoluto, concretamente a 15 milikelvins. Estas son unas temperaturas más o menos conocidas o supuestas. Yo no sé los agujeros negros, no sé si están a 0 Kelvin por la radiación de Hawking, ¿no? Están a más de 15. O sea que estos puntos son los puntos más fríos del universo. ¿Vale? Bueno, eso sería, si no fuera por la radiación de Hawking, pues
Es que yo he leído por ahí, pero es que nunca sabes si es cierto o no es cierto, ¿no? De que están muy por debajo, pero bueno, mucho frío, pero realmente se consiguen estas temperaturas, ¿vale? Y este sería... Se necesita esta temperatura, para que los electrones no se muevan, los iones que hayan o los átomos que se pongan, tenerlos totalmente quietos y que estén en un nivel de excitación mínimo. Sobre todo cuando se inicializa el ordenador, que tienen que estar con un 0, tienen que estar en el nivel de excitación mínimo. Otro problema que tienen es el de la decoherencia, de que esos estados, en ese estado ideal, ¿vale?, dura muy pocos milisegundos en el caso de estos ordenadores, del orden de centenares de milisegundos. O sea que hay que hacer el algoritmo, no puede ser muy largo porque se nos escapa. Ese es el estado. Normalmente se nos presentan fotografías de la computación cuántica muy evolucionadas. IBM, Google nos trae unas salas enormes muy bonitas, pero encontré esta fotografía que me recuerda mucho a la del ENIAC, ¿vale? Y yo creo que estamos en esta época, ¿eh? Es decir, cada uno en su momento estamos en esta época. ¿Cómo vamos de tiempo, Raúl? Seguimos. Yo creo que es el de IBM por los colores, y bueno, vemos que casi todo el procesador está aquí. Es esta pieza de aquí, es una pieza pequeñita, unos pocos centímetros cuadrados, y todo esto son diferentes etapas de frío. Todo eso luego va tapado, ¿eh? Todo eso va tapado, y entonces todo esto son los cables que van controlando las temperaturas para que esto llegue a 0,15 milikelvins de temperatura. Aquí lo tenemos un poco. En el caso de IBM y de Google, por lo menos son los conocidos, utilizan materiales superconductores, ¿vale? Y por eso necesitan, por eso y por mantener los átomos lo más quietos posibles, y para que los otros materiales del propio semiconductor, del propio superconductor, llegue a estas propiedades, porque son de silicio también, se necesitan esas temperaturas extremadamente bajas. Este es el de Google y este es el de IBM. Y bueno, y seguramente es un procesador de 5 o de 20 qubits, ¿vale? No estamos muy lejos de aquí. Bueno, ¿cómo se pueden hacer los ordenadores? ¿Cómo se obtienen los qubits? Pues hay varias tecnologías. Qubits de spin, los más comunes son la trampa de iones, que es mantener unos iones. A un átomo se le quita un electrón y entonces con fotones se le hace girar, se le hace hacer todos los movimientos que simulen las puertas y que simulen todos los movimientos capaces de realizar. Y los circuitos superconductores. Eso en principio con la tecnología actual de semiconductores de silicio, ¿vale?, son muy fáciles, entre comillas, muy fáciles, no es una tecnología nueva de fabricación. Lo que pasa es que tienen un tiempo de coherencia muy corto, ¿vale? Y este es uno de los problemas con los que trabaja IBM. Bueno, ¿qué resuelve la computación cuántica? Más o menos hemos ido por los bits, los qubits, las puertas, los algoritmos, los ordenadores. Ahora, ¿qué nos resuelve la computación? Pues uno son problemas que ahora no conseguimos, con los que no conseguimos avanzar. Uno de ellos es la factorización de grandes números, ¿vale? Es un tema que ha salido bastante en la prensa por el tema de la encriptación,
y la seguridad. Otros son las búsquedas no indexadas, eso es interesante. Eso sería como buscar en un listing de telefónico, intentar buscar el nombre correspondiente a un teléfono determinado, pues la media de intentos para localizarla es n medios. Si tienes 1 millón, pues alguna vez te lo encontrarás a la primera, alguna vez te lo encontrarás a la última, después de 1 millón de intentos, y en promedio pues lo localizarás en 500.000 intentos. ¿Vale? Pues con el algoritmo de Grover se consigue en raíz de n, o sea, se conseguiría en 1000 intentos, conseguiríamos localizar el propietario de un teléfono. Esos son teléfonos, estos son el problema del viajante, que por ejemplo que ahora hay un límite. El viajante se consigue en un señor que tiene que hacer un viaje entre varias ciudades, conseguir el óptimo, el que dé menos consumo. En los ordenadores actuales, si visitamos 60.000 ciudades, ya los grandes ordenadores empiezan a tener problemas. Pero es que si le añades una ciudad, es que le tienes que doblar la capacidad al ordenador para que lo resuelva. ¿Vale? Y esos son unos problemas que resolvería la computación cuántica que ahora nos tiene topado la tecnología. Nos resolvería problemas de criptografía, de simulación química, machine learning, finanzas. Son temas que ahora están sobre la mesa que no resuelven los grandes supercomputadores. Aquí tenemos algunos ejemplos de los posibles casos que están en marcha ahora. Este es para simular moléculas, las combinaciones, los electrones que están dentro de las moléculas que participan en los enlaces. Pues actualmente estamos que podemos simular en un superordenador clásico moléculas como la cafeína, que necesitan a 10 a la 48 bits. Y eso es un superordenador de los actuales. Pero las moléculas que queremos tratar acostumbran a ser mucho más. Si queremos mirar proteínas, si queremos mirar virus, si queremos mirar muchas de los problemas que tenemos actualmente, pues se nos quedan muy cortos. ¿Vale? Y de alguna manera, pues con estos qubits parece que sería suficiente para equiparar una cosa con la otra. Estos son algunos proveedores de tecnología de computación con los que nos podemos conectar, y en muchos de ellos es totalmente gratuito. ¿Vale? Podemos ir allá, nos encontraremos allá con 5 qubits o con 3 qubits o con 2, con los que tengan. Y, por ejemplo, en la diapositiva anterior, pues es de Quantum Experience. Os ponéis aquí dentro, os identificáis y hay unos tutoriales y podéis trabajar con auténticos ordenadores cuánticos, o con simuladores o con ordenadores cuánticos. IBM, Alibaba son los chinos. Esta es una web china. Cuando entras no se entiende, si no sabe chino no se entiende nada. De Web, que es un fabricador también de ordenadores. Rigetti también. Amazon, que también os podéis conectar, y me parece que durante un año también os permite poder hacer vuestros pinitos e intentar fabricar un algoritmo, y si es interesante hasta poder Microsoft, Google. Vamos a ir rápido. Esto sería un poco la historia de la computación. Tendríamos una época de primeras teorías, empieza de los años 80 con las primeras teorías, y Feynman fue uno de los que al principio empezó a ver que la computación cuántica
era interesante porque muchos de los problemas que tenemos eran cuánticos. Y si utilizábamos qubits, bits cuánticos, haciendo sencillamente un mapeo, no traspasándole fórmulas y maneras, sino con un mapeo entre la propiedad que buscamos y adaptárselo al propio bit cuántico, con ese simple mapeo las operaciones serían mucho más sencillas. ¿Vale? Y eso fue un poco la visión que tuvo y la que me entró. En esta época no habían ordenadores cuánticos, no había ninguno, y ya se empezaron a hacer los primeros algoritmos. Aquí salieron las primeras máquinas. Más máquinas, ahora estamos en máquinas de 20 qubits en el 2019, de 53 qubits. Ha habido toda una fase de crecimiento en cuanto al número de qubits. Realmente ha sido muy complejo. Y hoy día, más o menos, la situación actual es que IBM, en noviembre del año pasado, ya anunció que tenía en la nube un ordenador de 127 bits, de 127 qubits, con lo cual ya se pueden hacer